Fíjense que estamos conversando siempre y tenemos aquí de nuevo a Ernesto Filexovich. Vamos a hablar hoy de un tema relacionado también con Ucrania, pero también, bueno, de cosas que están pasando en este momento y otras cosas que han pasado en las últimas décadas y también algo relacionado con Cuba. Así que bienvenido, Ernesto. ¿Cómo está todo por allá? Todo bien, Hernán. Me encanta como tú me dices Ernesto Filexovich. Poca gente me dice así. Bueno, estoy Tú tratando de sabes, aprender a pronunciarlo. no, y es verdad. No, no es eso. En la cultura de los ucranianos y de los rusos, cuando tú te refieres a una gente por nombre y patronímico, es la manera de, como aquí decir usted, bueno, nosotros en español decir usted, no, o Formal. mister, que se suena como, es una manera extremadamente formal Bueno. de dirigirse aquí. Bueno, me alegro que no metí la pata. Ok, pues entonces hoy vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, déjenme mencionar que por favor den likes y que se suscriban y que si tienen ideas para otros shows, que me manden comentarios y bueno, serán consideradas por seguro. Así que ya con eso vamos a empezar el tema de hoy, que es ¿qué hacían los rusos en Chernóbil? ¿Qué los llevó ahí? Y entonces, a un lugar tan peligroso, un lugar donde, bueno, hay radioactividad por todos lados ahí. Y entonces, se van a la parte más peligrosa de todas, que es yo no sé cómo se dice en español, me imagino que será el bosque rojo, en inglés es the Red Forest, que es como tú sabes, es un bosque que se puso rojo después que la radiación le dio, y entonces eso está lleno de radioactividad ahí. Y entonces entraron ese ejército ahí, empezaron, yo no sé si tú has visto alguno de los videos de los documentales que hay sobre eso, hicieron un tremendo hueco en la tierra, hicieron unas trincheras con techo y tenían sus camas y comían y vivían ahí estuvieron por un buen tiempo. Y en ese tiempo estaban absorbiendo radioactividad y no lo sabían. Entonces, por otro lado, vi declaraciones tú sabes que en Chernobyl hay un grupo que trabaja de técnicos que están monitorando eso constantemente para que no haya, si hay algún salidero, algún problema, sonar la alarma y reaccionar. O sea que hay un grupo técnico adentro de Chernobyl trabajando y afuera hay unos guardias que están ahí para que teenagers o yo que sé, alguien no se meta ahí de pronto y estén expuestos a todo eso. O sea que es nada más que para mantenerle un ojo a la situación ahí y prevenir que alguien se meta. Y entonces, ¿cómo se llama? Los técnicos eso estaban mirando, dice que estaban observando que los equipos pesados, los tanques de guerra y cosas así que trajeron los rusos, estaban sacando la tierra, el layer de arriba, tú sabes, la capa esa de arriba de la tierra, y estaban sacando la parte que estaba llena de radioactividad. Y ellos estaban preocupadísimos porque decían, ¿qué están haciendo esta gente aquí? Y entonces estaban entrando, ellos entraron a las oficinas con las botas llenas de lodo, de fango, que estaban contaminadas. Y entonces ahora esas partes de las oficinas, no sé si has visto ese video, que entran ahí con los equipos esos de medir la radioactividad, y cuando ya esas oficinas que estaban limpias, que no había radioactividad, ahora el aparatico ese se vuelve loco. Y entonces, ¿cómo se llama? Se retiran, se empiezan a enfermar y se empiezan a retirar. Entonces, los que están ahí, bueno, cuando se están retirando, secuestran a los guardias, eso que estaban, eso no era ni del ejército, eso eran personas que estaban ahí de guardia de seguridad, eso para que nadie se meta ahí. Se los llevaron, no se sabe por qué, pero los técnicos que los dejaron trabajar, porque le explicaron lo que estaban haciendo, los técnicos les dijeron, ¿y ustedes saben lo que están haciendo? Ustedes están en un área completamente contaminada. Y ellos dijeron, ¿pero y por qué está contaminada? Bueno, pero el accidente que hubo aquí en el 86 y los muchachos esos dijeron que nunca habían oído eso. Oye, ¿Cómo puede ser que eso es posible? son de las tantas locuras, es decir, de los incentivos de la guerra. No sabían a dónde iban. Eso fue lo que le... Ellos no sabían, no habían ni siquiera oído del accidente de Chernobyl.
Al Y entonces, principio hubo declaraciones, algunas declaraciones, no, sino testimonio alguna de gente de esto, de los rusos, los soldados que fueron ahí, que creían que habían ido a un ejercicio. No sabían ni siquiera que iban a una guerra. O sea, no me sorprende que la gente que estaban ahí en la planta ni siquiera supieran. Pero es un no, la gente de sinsentido. la planta estaban hablando con ellos y diciéndole, óyeme, ustedes Digo, están los con área. soldados que Sí, estaban ahí. no sabía nada. Es Dicen que increíble. nunca habían oído del accidente de Chernobyl. ¿Cómo puede ser eso posible? Eso lo sabe el mundo entero. Es increíble. Pero bueno, Una de las cosas que yo vi online es que parece que, porque al principio ellos entraron, parte de las tropas entraron desde Bielorrusia sí. a, a Ucrania. Y bajando hacia el sur, buscando Kiev, les quedaba por el camino. Exacto. Ahora, tú ves una central nuclear que te queda por el camino, no es como que, hey, esto es un McDonald's, vamos a parar aquí a un Starbucks a Vamos a hacer un tomarte un hueco y café, descansar aquí. vamos a entrar ahí. Están, pero como quiera que sea, es una irresponsabilidad, sobre todo con el accidente que hubo allí, y que eso va a estar así por años, ¿eh? Pues claro, pero lo más interesante es que los soldados dijeron que ellos no sabían lo que era el accidente de Chernobyl. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, y venían desde luego, Bielorrusia es el área que más radiactividad recibió, porque en ese momento el viento estaba soplando hacia el norte Ujú. y la nube esa radioactiva les dio a ellos más que nadie. Esa parte del sur de Bielorrusia que está pegado a Ucrania, eso está todo contaminado. Por ahí venían ellos. Oye, yo me acuerdo, Hernán, eso pasó en el año 86. Abril 26 del 86. El primo mío ucraniano, ellos y mi tía, ese verano se fueron a pasar con nosotros varios meses en Cuba, huyendo. Yo vivía en Kiev en aquellos años, se fueron huyéndole a las radiaciones y se pasaron con nosotros como 3, 4 meses o más en Cuba. Allá, y de hecho, después cuando empezó ya que salieron todos los casos sobre todo los niños de la ciudad que estaba al lado y en los alrededores, con casos de cáncer y todo. Yo recuerdo en Cuba habilitaron un lugar cerca de La Habana, en Tarará, para llevar a los niños ahí a curarse. Yo no sé hasta qué punto curarse, pero bueno, por lo menos era A estar ahí al tratarlo. lado sí, tratamiento y estar al lado del mar y Sí. muchas veces eso era parte del tratamiento. Wow. No, mira, la Eso, parte que yo no entiendo, bueno, hay muchas cosas que yo no entiendo. Número uno, ok, son muchachos jóvenes que están en el servicio militar, que, que hagan un error así, bueno, es difícil de entender cómo ellos no saben que ahí pasó eso, pero que vamos a decir que son muchachos jóvenes, están en otra cosa, no han leído mucho historia, lo que sea, pero los oficiales, alguien le tenía que haber dicho a ellos, oye, mire, van a ir por ahí, se van a encontrar con este lugar, ahí no paren ahí, sigan o váyanse para el este, el oeste, no se queden ahí porque eso está contaminado. Nadie les dijo nada, ellos no tenían una noción ninguna de que ahí estaban en peligro. Y según lo que la gente que trabaja ahí, que vieron lo que estaba pasando, dice que esos muchachos no tienen una vida larga. Ellos estuvieron tan expuestos a eso que esos muchachos no van a vivir mucho. oye, uno ve los documentales estos que hay de cómo ha quedado la ciudad y todo eso después del accidente. Y claro, cuando tú ves esos documentales, le ponen la música y le ponen todo esto para hacértelo un poco más Más emocional, ¿no? dramático, sí. Más dramático. Pero está metido allí, no es, primero no es seguro y segundo es increíble cuando pasó el accidente. Pero bueno, eso es casi, Hernán, todo esto yo creo que tiene que ver, que si tú te pones a pensar lo que pasó en aquellos años, el nivel de irresponsabilidad con la que trataron en aquellos años los soviéticos este accidente, Ujú. no sorprende que hayan hecho lo que hicieron ahora, porque cuando estaba, después de haber explotado el reactor, haber empezado a soltar toda la radioactividad, la gente de la ciudad
Pripyat, creo que es como se Pripyat, llama. sí. Estaban afuera y algunos salieron a darse un baño de sol al Al día siguiente. puente de la muerte. Y ¿Tú es viste eso, lo increíble. que es el puente de la Sí, muerte? sí, ahí Fueron ahí con estaba. niños chiquitos y les caía la lluvia esa de radioactividad y los niños jugando con aquello. ¿Cómo puede Así. ser eso? Especialmente que las personas que vivían en Pripyat eran la familia de los que trabajaban ahí. O sea, eso fue un pueblo que se creó para que esa gente viviera ahí. ¿Cómo tú vas a crear un pueblo? Bueno, cerca de una planta nuclear y no tener a esa gente educada. El día que pase algo, nosotros vamos a apretar un botón y va a salir una luz roja y va a salir una alarma que va a sonar así. Cuando eso pasa, te montas en el carro y te pierdes. O te Tú, escondes adentro de la casa o algo. No tenían un plan, tenían como una de las cosas que yo he visto en varios lugares, es que tenían una cultura de poca conciencia de seguridad. O sea, no le prestaban atención a esas cosas debidamente. Y tú entonces sabes que esas ciudades se les llama Atomgrad, que es sería la ciudad de los átomos. uh, Fue un concepto de los soviéticos, creo que eso empezó en los años 50 y al principio eran ciudades cerradas, extremadamente secretas y uh, ahí se desarrollaban todas las cosas estas de armas nucleares de ellos y la gente que vivía allí, ahí no podías entrar, la salida ya tú sabes que eso era súper controlado. Pero después, cuando empezó ya el desarrollo de la energía esta atómica con fines pacíficos, ya para producir electricidad, el Atomgrad, las ciudades estas que se hacían cercanas a las centrales nucleares, era para que viera la familia de la gente que trabajaba allí, de soporte y todo esto, y supuestamente iba a ser era parte de la propaganda soviética, porque normalmente la gente que vivían ahí tenían un poco más de nivel, entonces todo era un poco más bonito, No, era, tenían lugares de recreación, piscinas especiales, ¿no? Es verdad. Y yo creo que era una buena idea, pero tenían que tener procedimientos para era reaccionar a un accidente como ese. Y no lo tenían. tú sabes dónde hicieron, que creo que fue lo único bueno, terminaron bastante. Tú sabes dónde fue, donde hicieron un Atomgrad en Cienfuegos, en Juraguá. De hecho, se llama ciudad nuclear, lo que ellos estaban Sí, haciendo allí, exacto, exacto, sí. alrededor de la central que hicieron en Cuba. Ese era uno de y era basado en el concepto de Atomgrad. Es esta ciudad nuclear al lado de la Sí, fábrica nuclear. para los obreros. Ah, exacto. Que es un concepto viejo. Eso, nosotros hicimos un programa hace 2 días hablamos mucho de Hershey, Milton Hershey, el de los chocolates. Él hizo eso, bueno, la ciudad de Hershey la hizo él aquí en Pensilvania y en Cuba hizo una también, donde había de todo. Ahí vivían El los tren de obreros, Hershey. les dio casa, les dio un parque, les dio trenes, les dio escuela para los niños. El mismo concepto. O sea, yo creo que el concepto está bueno. Lo único que, si estás al lado de un lugar como ese, yo sé que ellos pensaban que esa planta no podía explotar. Y eso fue un error, porque sí podía explotar, se ve claro que pudo explotar. Tenían que haber tenido, bueno, por lo menos por si las moscas, si pasa algún día, tenemos que evacuar a esta población lo más rápido posible para que no estén expuestos a la radiación. Y tenemos que tener una manera. Los mismos bomberos que se aparecieron ahí, con traje de bomberos normales, un casco, no tenían nada para protegerse de la radiación, estaban cogiendo el grafito ese contaminado en sus manos. Así. No estaban preparados Toda para esa gente se reaccionar. murieron. Sí. Yo estudié física nuclear en Cuba y me gradué en el año 92. Oye, perdón que no mencioné eso. Para los que estén siguiendo y viendo el programa, por eso es que él está aquí hoy. Yo me gradué en el año 92 y nunca, jamás ejercí de físico, no me acuerdo hace demasiados años. Y de física nuclear yo prefiero ni hablar porque probablemente voy a decir más de una cosa que no es cierta, pero yo recuerdo que a nosotros cuando empezamos la carrera, yo empecé en el 87, el accidente ocurrió en el 86 y nos pusieron un documental
y ahí hablaban de esas cosas, de los bomberos recogiendo, iban con los cubos, con los baldes, recogiendo los pedazos, los trozos de grafito de los moderadores, los policías, toda esa gente se murió. Sí. Los que fueron los primeros que fueron a recoger. The first responders, como dicen Sí, aquí. toda esa gente. Y supuestamente tenían que, en los papeles, el Ministerio de Energía Atómica, como quiera que se le llamara en Rusia eso, en la Unión Soviética, deberían haber tenido robots automatizados que se debían haber encargado de eso, y todo eso era mentira. Eso probablemente la corrupción fue la que... todo eso era mentira, lo terminaron recogiendo a mano. Muchísima gente terminó muerta por eso. Cosas. Al final, lo más triste es que fue un error humano. Hubo cantidad de Varios errores cosas, humanos. sí, fueron varios errores humanos. Sí. Sí se pudo haber evitado, digamos, incluso hasta con tecnología, pero una de las cosas que en realidad sí, a veces, después de estos años, que yo lamento es la desconfianza que todos estos, bueno, todos no, porque han habido, son 3 accidentes grandes que han habido, ¿no? El que hubo aquí en los Estados Unidos en los 70, el El de en Japón. Chernobyl y el de Fukushima en el 2000 y tanto, en el 2011. Pero la tecnología nuclear es en realidad, hoy que se está buscando la manera de reemplazar los fósiles y todo eso, es una buena alternativa de las que Bueno, tenemos en las manos hoy en día. bueno, mira, yo creo que un día tenemos que hablar de eso, porque hay una cosa nueva que lo que no hemos hablado. Ajá, Esto se llama Micro Modular Nuclear Reactors. ok, Ok, tú sabes el concepto de una caja negra, de un black box, right? ajá, ajá, Es una caja que tiene una función que en la tecnología se usa mucho. Tú la pones ahí, la conectas, la echas a andar y ya, no hay que hacerle nada, ya ajá, hace lo que hace. Tienen ahora un concepto de unos pequeños reactores que nada más son capaces de cada uno hacer 15 megawatts. O sea, si tú tienes un pueblo remoto en unas montañas, en vez ajá. de tener una planta que tienes que echarle combustible, diésel, tú sabes, gasolina, lo que sea, para que los generadores esos trabajen, tú ordenas uno de esos, te viene en una rastra, ya todo hecho, ahí no hay que fabricar nada. Tú Ajá. pones una bóveda de concreto en la tierra, bajas eso ahí, lo conectas al grid, lo cierras y te olvidas. Ahí no hay operadores, ahí no hay que hacer nada. ¿Y Y cuántos años dura? montones de años. Y cuando llega el momento del end of life, Ajá. vienen, lo recogen, se lo ponen en un truck y te traen otro y te lo ponen ahí. Eso Y, está. y entonces, si tú necesitas más de 15 megawatts, pues tú compras más. Ujú. Pero dice que es absolutamente seguro. Y no hay chance de que haya un problema de un error humano. Porque es un black box, está cerrado. Te lo ponen ahí, lo conectas y te olvidas de eso. Ya. No, es Eh, decir, como tal, si todo la afición como tal siempre va a generar subproductos que son las radiaciones sí, los productos de la y fisión, claro. contaminación y todo eso. La cuestión está, si tú lo puedes, como tú me dices, si tienes no, yo no tengo la idea cómo funciona, pero si tú puedes contener esto en una caja donde tú sabes que está y que es seguro, eso es una Te voy a fuente de mandar, energía. te voy a mandar una clase de un Ajá, profesor de la Universidad de Illinois ajá, que habla de eso. Es más, esta mañana yo estoy, todos los días yo lo oigo a las clases de él, ajá. de la universidad, porque están ahí de gratis y son interesantes. Y hoy ese fue el tema de que habló y yo dije, wow, ese es el futuro. Es que dice que es tan práctico. Tú sabes lo que es que tú no tienes que fabricar nada, nada más que una bóveda ahí para meter eso y algo para que la gente no se vaya a meter ahí. Ya, te lo ponen, viene en una rastra. Llega a tu pueblo en una rastra, te lo ponen ahí, lo cierras, lo conectas, olvídate de ya, está hecho. Eso, wow. Bueno, Entonces, mira, sería una cosa súper, ¿eh? vamos Ya. a hacer una cosa aquí. Vamos a hablar un poquito, ya que esos muchachos
esos muchachos no, ¿cómo se llama? No sabían lo que estaba pasando. Vamos a ver si yo puedo, déjame ver cómo yo hago esto aquí, there we go, para enseñarte un poco de unos slides aquí. Déjame ver cómo yo hago esto para yo poder share, porque esto me salió para aquí, esto lo muevo para acá. Entonces voy a share the screen y vamos a hablar un poquito de lo que pasó en Chernobyl. Por arriba, tú sabes que Dale. tuvimos esta conversación y decidimos que no vamos a hablar Sí, pero sí, un poco. del Claro. del U-235 y cómo Ajá. reaccionan los neutrones cuando le dan al uranio y todo eso. Eso para otro día. Entonces, vamos a ver aquí. Déjenme ahora share the screen para que tú puedas ver. Entonces, necesito que me digas, ok, necesito que me digas qué es lo que tú estás viendo, porque yo lo veo todo, porque yo no sé lo que tú ves. No, yo te veo a ti. Ahora sí, Chernobyl. Yeah, there you go. Ok, entonces, vamos a hablar un poco de esto. Y esto es algo que mira, déjame decirte una cosa. Yo nunca he ido a una clase de física de esta nuclear. Ajá. Pero yo encuentro esto tan interesante que me paso el día mirando programas de esto. He visto como 30 programas de esto. Y cada vez que veo uno lo encuentro más interesante que el otro. Algo increíble. Pero bueno, y yo empecé a poner esto, a hacer esto aquí, porque yo dije, un día, en el futuro, quizás nosotros vamos a tener una conversación, porque he visto muchos programas en inglés de lo que pasó allí, cómo pasó y por qué, y cómo pudo haber evitado y por qué eso no puede pasar aquí, todo eso. Pero no he visto tantos en español explicando esto a fondo. Y esto no es lo que vamos a hacer ahora. Yo no voy a entrar en esos detalles, pero esto es lo que yo estaba preparando. Entonces, vamos a ver esto aquí. Esta es la parte que yo no entiendo. Si tú eres el ejército ruso y los comandantes, los generales, lo que sea, le están mandando al ejército, le van a decir, oye, tú puedes ver el cursor mío ahí, moviéndose. Sí, ajá, sí. Si le dicen a esa gente, ustedes van a entrar, ¿te gusta el color del cursor mío? Estaba así, se ve bien, se ve perfecto. Yeah. Se me estaba perdiendo. Ahora se ve pequeño, pero se ve bien. ¿Cómo se llama? Se me perdían las tres pantallas, así que lo tuve que poner en color. Anyway, si el ejército va a entrar por aquí, por Bielorrusia, directamente por el área de Chernobyl. Tú te puedes imaginar que alguien estaba mirando el mapa y decirle, oye, mira, recuerde a los coroneles, a los capitanes que no se metan ahí. Pues no, ahí se metieron. Bueno, pues entonces ese es simplemente para enseñar eso. Aquí, esto es una foto de un satélite que enseña la radiación cuando empezó. Mira eso. Es una radiación increíble ahí mismo. Y ahí es donde estaban esos muchachos. Aquí esto que lo hice yo, espero que se pueda entender un poco, es cómo se propagó la radiación al principio, por qué área se propagó. Y esto con el tiempo llegó hasta los Estados Unidos, a Canadá y a los Estados Unidos, o sea que pasó por el Polo Norte y siguió. Así que imagínate cómo debe estar esa área de Bielorrusia, que fue la primera que cogió. Esa nube que estaba súper radioactiva empezó yendo hacia el norte y los cogió a ellos. Y esos muchachos estaban metidos ahí. Es que yo no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces, mira, vamos a hablar por arribita, ¿ok? Por arribita. Yo sé que no nos vamos a entrar en qué fue lo que pasó ahí en ese accidente. Entonces, lo primero fueron fallas en el diseño. Y eso, como te digo, lo he visto como en 30 programas distintos para poder entenderlo y verlo y coger un resumen, porque de esto se puede hablar por horas y por días. Pero lo primero es que aquí cuando te hacen una planta nuclear, le hacen un edificio de contención, que es efectivamente, y después vamos a ver lo que después le hicieron a Chernobyl, que se lo hicieron después del accidente. Entonces le hacen un edificio de contención que es un dome, es ¿cómo se dice un dome? Es como un domo. Un domo que tiene 1 metro de ancho, el espesor de esa pared, de ese techo, que es completamente 1 metro de espesor, con 5 pulgadas de acero por dentro. Y entonces, había gente que decían, bueno, pero ¿y qué si un día un avión se estrella contra eso? Bueno, hicieron la prueba, yo vi el video. Cogieron un avión, le pusieron unos cohetes arriba de unos raíles, lo lanzaron a 500 millas por hora contra un ejemplo igual que de la estructura que hicieron el 2 meses. El avión se desintegró y lo único que le pasó a la estructura fueron marcas de la quemazón de la explosión del avión. Nada le pasa.
Entonces eso fue lo primero, que no tenía, cuando aquí pasó en lo de 3 Mile Island, en Pensilvania, en los años 79 creo que fue. Cuando eso pasó aquí, se escapó la radiación, pero se quedó atrapada dentro de ese domo. Y entonces ellos pudieron limpiar eso sin que hubiera ningún problema, nada alrededor, porque tenían eso. Ese diseño del RBMK 1000, ese diseño, no tenía eso. Y claro, eso cuesta mucho dinero, lo hicieron para ahorrar. Y eso se ve en el programa de HBO, cuando hablan de por qué no lo tenían. Bueno, es más barato, para ahorrar dinero. Entonces lo otro, y aquí sí no vamos a entrar mucho en esto porque se supone un poco más técnico, las varillas de control con punta de grafito, como tú sabes, cuando apretaron el botón de emergencia que se suponía que iban a bajar esas barras, esas varillas que estaban hechas de borro se dice, ¿no? ¿Borro o boro? Boro, creo que es boro. Boro. Sí. Que se suponía que se iba a parar la fisión o la fusión. Lo que pasó fue que se trabaron y la punta de eso estaba hecho de grafito. Lo que hizo fue acelerar más todavía. Y entonces eso fue lo que causó la explosión térmica al final. Después lo uso de los moderadores de grafito. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, no vamos a poner muy técnico por arribita. Si el moderador tuyo es el agua, que es el hidrógeno que está en el agua, cuando se acaba el agua, se acaba la reacción. ¿Qué pasa en este modelo? Cuando se empieza a acabar el agua, todavía está el grafito ahí que de moderador y sigue la reacción andando y no hay manera de enfriarlo porque se está yendo, está bien cerrado el agua. O sea, el agua se está evaporando con el calor, ya casi no hay. Y todavía el grafito que están usando de moderador, que no lo pueden sacar, sigue acelerando la fusión. Eso fue parte del diseño que tiene un problema. Y un día, como te digo, yo quisiera entrar en los detalles de esto porque esto está súper interesante. Y esto es parte del coeficiente térmico positivo ese, que eso sí es más técnico todavía, ahí ni siquiera lo vamos a tocar. Y entonces el uranio que se usaba ahí, el U-235, que no era suficientemente enriquecido, como se usa aquí en Europa y aquí, eso también causó problemas. Entonces, por otro lado, teníamos los errores que cometieron los operadores. Hicieron, bueno, pobres decisiones por falta de la dirección grande. La dirección grande decidió, no, esta prueba tiene que ir. Y entonces el manager de la red dijo, oye, no me puedes cortar la electricidad ahora. Lo tenían a medio poder y demoraron esto 10 horas para hacerlo de noche. ¿Y qué pasó por la noche? Llegó un team de muchachos, un equipo de muchachos que eran jóvenes. El que más experiencia tenía de los técnicos, de los ingenieros que habían ahí, tenía 25 años y llevaba 2 meses trabajando ahí. Ese era el que más experiencia tenía. Y entonces, bueno, se empezaron a hacer decisiones arbitrarias durante esa prueba que se iba a hacer. Y como, por ejemplo, lo de quitar de las 211 varas esas, sacaron 203. Bueno, el protocolo decía que tenía que quedarse por lo menos 30 y nada más que quedaron 8. Y entonces llega un momento en que ya se está poniendo todo malo, ya se ve que hay peligro. Y el muchacho, aunque no tenía mucha experiencia, era muy joven, le dice, oye, esto es un peligro. Bueno, pues el funcionario dijo, no, esta prueba tiene que ir, tiene que pasar, de que van. Y entonces se fue poniendo todo peor. Entonces, para encima de todo, viene el problema de que cuando viene la emergencia, no están preparados, no tienen buena manera de comunicarse con nadie. Ahí no hay, mira, como lo que hablábamos hace un momento, se aparecen los pobres bomberos ahí sin estar protegidos. No tenían las herramientas ni los equipos para reaccionar. No le notificaron a la familia de ellos, que son los que vivían en el Pripyat, en el pueblo ese, a tiempo de decir, oye, no salgan, enciérrense en la casa y prepárense que nos tenemos que ir. No, ellos estaban ahí afuera con los niños y todo cogiendo radiación. Y entonces, bueno, cuando viene el momento de ya sabemos lo que pasó, esto es un problema, hay que limpiar, hay que arreglar, pues entonces hubieron malas decisiones de nuevo en cómo iban a arreglar aquello. Y entonces eso es a grandes rasgos lo que pasó ahí. Como decía, yo quisiera un día de verdad entrar en materia en esto, si Dios quiere, te puedo convencer. Ok, y entonces, bueno,
ahí ese día vamos a hablar de esto, que este es cómo trabaja el reactor de ese lugar. Aquí es más detalles todavía, aquí vamos a hablar de eso ese día también. Y entonces este domo que hay aquí, este edificio de concreto, fue el que se hizo después del accidente para contener todo eso que hay ahí. Está hecho, está bien hecho, pero bueno, dicen que dura nada más que 100 años, o sea que los nietos de nosotros o quizás los hijos de los nietos de nosotros van a tener que preocuparse por esto. Así que esto en algún momento lo tienen que arreglar de nuevo, lo tienen que hacer de nuevo. Y yo no sé qué va a pasar, quiénes los van a hacer y cómo lo van a hacer, pero esto es lo que tenían que haber hecho esto ellos en el principio, antes de que esto pasara. O sea, desde que diseñaron el reactor, así como está hecho aquí en los Estados Unidos y en Europa. Y entonces si hay un problema como el que pasó, todo eso se queda trabado de adentro y no sale la radiación. Bueno, pues eso no, ¿cómo se llama? No lo hicieron y ese fue no estuviéramos hablando nosotros de eso si eso hubiese existido en ese momento. Y entonces eso me lleva, voy a cerrar esto. Vamos a volver a nosotros aquí. Ahí. ¿Me ves ahora, verdad? Ya. Sí, Ok. sí. Entonces esto me lleva al otro tema bueno, que estuvimos hablando el otro día, que en Cuba querían hacer 3 plantas atómicas de estas. No sé, creo que era este modelo. Y después se convirtieron en 2, después se convirtió en 1 y después se cerró. ¿Qué me puedes hablar de eso? ¿De dónde vino esa idea? Bueno, el modelo no era ese. Right. Sí, era otro. Yo lo vi hace unos días buscando un poquito sobre el tema. Era Weber 440. Exactamente. Sí. ¿De dónde vienen los números? No me acuerdo, no sé. Los números tienen que ver con la cantidad de megawatts que There you go. producían. Sí. There you go. Pero eso creo que el proyecto, Hernán, empezó en los 70 y tanto, que fue un acuerdo con el gobierno de Cuba y de la Unión Soviética de fabricar, iban a ser 3 centrales nucleares. Y después ya se quedó en una sola, que creo que iba a tener 2 generadores en Cienfuegos, en Juraguá. Y como es lógico, la Unión Soviética iba a financiar completo todo el proyecto. Debió haber estado, yo creo que la idea era finales de los 80, principios de los 90. Debe estar listo. Debía haber estado listo. Y yo, bueno, probablemente yo soy un producto de los planes de eso, de tener gente graduada en Cuba que supiera de estas cosas nucleares. Por más que la especialidad mía era teórica, no era porque había otra especialidad que era ingeniería nuclear, que sí ellos tenían un poco más que ver con con el funcionamiento de cómo funciona la planta nuclear. La parte mía era más de la parte teórica. Y bueno, esa parte teórica es muy importante. Eso fue de lo que estaba aportando Legasov. Exacto, a nosotros, nosotros era toda esta cosa del estudio de las partículas elementales y toda esta cosa. Entonces, a mí, eso fue un error mío. Yo ya en tercer año, de hecho, yo lo que hice fue especializarme en computadora. Anyway, ya en el 91 desaparece la Unión Soviética. Y la planta estaba, creo que incluso ya le habían entregado 1 o 2 generadores para... Sí, exactamente, sí. Como Una turbina, ya había, sí. Pero Ernesto, primero el plan era para 3. Ajá. Y entonces eso se convirtió en 2, ¿no? Y después finalmente en 1. Y esos fueron problemas financieros, ¿verdad? Problemas de finanzas. Yo no estoy seguro, porque la reducción de 3 a 1 ocurrió cuando todavía era la Unión Soviética. Sí. Yo me imagino que tenga que ver con dinero, logística, porque si una cosa no tenía en Cuba era digamos, la experiencia, la gente para construir. Bueno, esa era mi primera pregunta para ti. ¿Habían suficientes ingenieros y técnicos y científicos para, ¿cómo se llama?, operar, reaccionar a un problema, mantener eso? Porque eso no es, acuérdate que eso hay que, cada cierto tiempo hay que darle más combustible, meterle nuevos rods de uranio. O sea, hay que saber trabajar ahí. Eso no es aprieta un botón y vete a tomar café.
Y entonces si van a tener 3 plantas, imagínate, tienen que tener cantidad de gente, miles de personas que se han capacitado para rodarse. Así Yo, que yo creo que eso tuvo algo que ver en las yo decisiones. me imagino, pero cuando arrancaron con la construcción, yo no me acuerdo cuántos años hacía ya que la facultad donde yo estudié ya existía, Ujú. pero yo empecé en el 87, eso tenía que haber empezado a principios de los 80. Me imagino que tendría unos 5 años graduando ingenieros y otras especialidades, ¿no? Además de eso, mandaron cantidad de gente a estudiar de hecho, en el año mío, como tercero o cuarto año, nosotros éramos pocos, nosotros éramos menos de 20 en la especialidad mía en el año. Éramos como 13, 14 estudiantes. Y como en tercer año se incorporaron cantidad de gente con nosotros que venían del campo socialista, que estaban estudiando en otros países, estaban estudiando en Rusia, Checoslovaquia, diferentes especialidades. Yo no sé si alcanzaban a la gente o no, porque yo de eso no, vaya, no te puedo, si te digo una cosa por otra, no te sabría decir, pero acuérdate, probablemente iban a haber cantidad de asesores rusos trabajando allí, gente Sí. que iban a venir, pero ya más allá, digamos, de la gente para operar una central, ¿no? No había gente para construirla. Ponte a pensar, esto es una obra gigantesca, eso Sí. es, Bueno, mira, imagínate 3 de esas. en los años 80, eh, un técnico, alguien que estaba ahí en la construcción de eso, y no sé Ajá. cuál era su posición, era un ingeniero cubano, se fue y declaró aquí que habían problemas serios con las soldaduras que estaban haciendo. Y entonces era un número enorme, era un número de como de 5, y te voy a inventar un número ahora, porque eran miles, pero no sé si eran Ajá. 5,000 o 50,000, pero había un número de miles de soldaduras que inspeccionaron y de esas un porcentaje altísimo estaban deficientes. Tenían que hacerlas de nuevo, tenían que arreglarlas, no estaban bien hechas. Y que si eso no se arreglaba cuando esa planta estuviera en operación, iba a causar un accidente. Y eso fue una de las cosas que empezó la preocupación grande aquí, que hubo una preocupación tremenda con eso. Entonces, la otra cosa que yo miro, no solo el suficiente, bueno, primero la construcción, eso cuesta mucho y requiere mucho personal que está capacitado, como tú dices. Pero por otro lado, tú tienes que comprar ese fuel. Tú tienes que, entonces, el acuerdo, tú me habías dicho que el acuerdo que tenían era que el, el uranio que se había usado, que los rusos se lo llevaban para lidiar con eso. Sí, sí, y eso es una de las cosas más, el subproducto, el desecho atómico, procesar eso es una de las cosas más difíciles que hay. Y es complicado, de ahí salen, eso tú lo puedes convertir después en el material para armas y todo ese tipo de cosas. Y Rusia iba, como es lógico, a recoger eso. El procesamiento iba a ser en la Unión Soviética. Pero cuando Bueno, vino la desaparición de la Unión Soviética, el mayor problema que tuvieron es que como todas las cosas en aquellos años, la Unión Soviética financiaba todos los proyectos esos, algunos absurdos, otros completamente absurdos, y los que no eran completamente absurdos eran más locos todavía. Pero este proyecto, cuando ellos desaparecieron, desapareció todo el financiamiento. Y bueno, según yo estaba leyendo, eran 800 millones de dólares que todavía había que gastar exacto. para Sí, terminar yo vi eso también. para poder terminar la construcción de la fábrica. ¿De dónde iban a sacar ese dinero? Sí, y trataron en varios Ah, ya. lugares en Europa, pero que al fin no pudieron conseguir el financiamiento que necesitaban, así que no se pudo construir, pero eso estaba, como te estuve contando, aquí había una preocupación tan grande de eso, que yo me acuerdo programa, y no te puedo decir exactamente cuál era, pero el estilo ese de 60 Minutes o 2020, que le dedicaron a eso. Entonces, como eso que yo enseñé de la propagación esa de la radioactividad por Europa, Ujú. ellos lo proyectaban con expertos y científicos. Decían, mira, si eso pasa en Cuba,
esa radiación puede llegar casi hasta Canadá. Y todas esas ciudades del este de los Estados Unidos van a estar afectadas por radiación. Eso no se puede permitir porque Cuba no tiene la infraestructura para reaccionar a un accidente así. Y lo cual, bueno, si no lo tuvieron en Chernobyl, la pregunta es lo que van a tener en Cuba. Oye, yo no sabía. Sí, yo me gradué en el 92. Y después de eso, ni idea yo tenía de lo que... en mi cabeza en el 92 ya eso había dejado de existir. El proyecto oficialmente se paró en el año 2000, creo. Hasta el año 2000 estuvieron... primero lo preservaron, creo, ahí Rusia creo que puso una cantidad de dinero para preservarlo, yo eso sí recuerdo haberlo escuchado cuando todavía estaba allá, que los metieron en atmósferas inertes. Eso lo que hacen para preservarlo creo que son nitrógeno, meten como si fueran burbujas para que no se oxide y todo ese tipo de cosas. Y estuvieron buscando financiamiento para echarlo a andar, pero nadie de eso, entre la presión que había de los Estados Unidos, además, ¿quién se va a querer meter en una locura de esa? Nadie se metió y ya creo que oficialmente en el 2000 suspendieron. Ahora, lo que sí quedó fue la ciudad nuclear de Jaraguá. Yo leí un artículo de una bloguera cubana, se me olvidó el nombre, después lo voy a mencionar, déjame ver si lo encuentro. Y ella habla, primero, la central cubana, que nunca tuvo ningún material radioactivo ni nada, pero está cercada y tú no puedes ir ahí a retratar ni a sacar fotos ni nada. Entonces, pero después en los 90, creo que la canibalearon, la gente fueron y se llevaron lo que necesitaran, y entonces la autorizaron incluso, creo, sacar las cosas que se pudieran usar en otras cosas de la industria. Pero, se llevaron unas turbinas para otras termoeléctricas de Cuba en otros lugares. Ajá. Y ¿cómo se llama? Y ya después creo que lo completo lo prohibieron entrar ahí y ahora está controlado. Y en el 2014, yo estaba mirando online, fue creo un bloguero inglés, y trataron de sobornar a los guardias que estaban ahí, no pudieron, y de todas maneras se metieron por otro lado, se los comieron los mosquitos, entonces fueron... Y pudieron tomar fotos de la parte de adentro y todo. Está, si lo buscas, vas a ver, sí, sacaron alguna foto. No tiene nada especial, es decir, no, bueno, sí, claro. no tiene, bueno, no estaba ni terminado. Ni terminado, son cosas, hierro abandonado y cosas que yo me pregunto por qué lo tienen encerrado. A lo mejor es para, yo qué sé, yo no tengo la menor idea por qué, pero en lo que sí les quedó fue la central, la ciudad nuclear, y creo que ahí viven todavía un grupo de gente, que creo que era para como 10.000, 15.000 gente, y creo que viven unos cuantos miles o 1.000 o algo así o menos tal vez de gente que se quedaron viviendo allí. Lo que dicen es, comparan, dicen que hay un gran parecido entre Pripyat y la ciudad nuclear, salvando la diferencia de la contaminación y todo esto, pero al final dice que son dos cosas en ruinas. Sí. Dos estructuras que parecen fantasmagóricas, por decirlo, ¿no? Es decir, pero sí, no, eso es uno de los monumentos en honor a la verdad, es uno de los monumentos a la ineficiencia de los dos países y del socialismo. Bueno, eso es ni hablar. ¿Cómo se llama el último presidente que tuvo la Unión Soviética? Gorbachev dijo que eso fue lo que ya terminó la Unión Soviética. El accidente de Chernobyl fue lo que ya hizo que ya la Unión Soviética se desmoronara. Porque, bueno, salió a la luz las ineficiencias, las malas decisiones que se tomaban, las cosas que pasaban caprichosamente. Como en el documental ese de HBO que tú has visto, cuando la muchacha que es científico de Bielorrusia va a hablar con el hombre y el hombre empieza a discutir a ella y él le dice, oye, pero
Hasta el otro día tú estabas trabajando en una fábrica de zapatos. ¿Cómo tú vas a estar? Yo soy un científico. Y dice el tipo, sí, Yeah. pero yo soy el jefe. Él no estaba capacitado para hacer ninguna decisión, pero era el Así es. jefe. Eso, men, yo estaba viendo, porque tú pones, tú miras eso y eso es el reflejo del resto de las cosas en el resto de la sociedad. Sí, En sí. YouTube hay una, tal vez como ahora está, yo veo periódicamente miro para tener estar informado de lo que está pasando en Ucrania, los últimos casi siempre hay gente que tiene las cámaras en los drones y te ponen a veces segmentos y cosas de lo que está pasando allá. Y YouTube te propone cosas, ¿no? Entonces, me salió uno que lo vi. Una gente que es aficionada a los carros y estaba, parece que compró un Volga de, Volga. y entonces, pero del año 80 y tanto. Y entonces lo está comparando con los carros que habían de los mismos años. ¿Tú estás De hablando la, del programa Top Gear? será, yo no me acuerdo el Ok, nombre, porque pero ellos hicieron eso. Ok, quizás otro programa. ridículo, ridículo, ridículo. Y son de esas cosas, por ejemplo, no tenía control como es lógico, ni aire acondicionado. Y ese era el carro de la gente importante. La falta de los errores en diseño, la falta de seguridad de los cinturones, cosas elementales que el resto del mundo lo tomaba ya como algo estándar. Sí. Era, no les importaba. Y yo me acuerdo que la mentalidad era que si tú tenías ese carro, darle gracias que por lo menos tenías algo. Ujú. Y esa era la misma mentalidad que cuando tú ibas a ver, la aplicaban. Y a lo mejor había algo que no era así, pero era una cosa en un millón. El resto era. Sí, yo Y si siempre no. pasaba algo, Sí, calladito, nadie exacto, hablaba. exacto. No, de esto no se puede hablar. ¿Ya? Yo siempre he notado que en Cuba y en lugares así, en otros lugares como la Unión Soviética y en otras partes, había una falta del concepto de mantenimiento. Cuando tú fabricas algo, tú tienes que calcular el costo de la inversión inicial, el capital ese para fabricarlo, y después tú tienes que calcular el costo de ownership, como dicen aquí, el costo de mantener eso, de que si hay que pintarlo, que si hay que limpiarlo, que hay que repararlo, que si tiene que tener personal nada más que dedicado a mantener eso. En Cuba fabricaban cosas nuevas y hasta que se cayeran. O Ujú. cogían algo de antes, le daban un nuevo propósito hasta que se cayera. El concepto ese de que hay que mantenerlo no existe. Y por eso las cosas no duran. Y tú no puedes tratar así una central nuclear. No, 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 no. Bueno, como vimos, ahí hubieron muchos factores que contribuyeron al desastre ese. Y se supone que quedan todavía 10 plantas de ese modelo. Ujú. Y se supone que ya le han hecho los arreglos, los cambios para que estén seguros. Yo no sé si a todos han puesto el domo ese de concreto, no sé qué han hecho, pero se supone que lo han arreglado. Y muchas de esas les quedan todavía bastantes años de servicio antes que ya no se puedan usar más. Así que yo espero que no haya más accidentes de eso, si Dios quiere. Aquí yo creo que estamos bastante seguros, en Europa también. Y como dije anteriormente, un día te voy a convencer de hablar de todo eso. Yo sé que puede ser aburrido porque se pone demasiado técnico, pero como te dije, ese día yo me quedo la noche anterior en un Holiday Inn Express y voy Para a ganarte el estar, título. listo para discutir contigo de la fusión y la fisión y qué es lo que pasa con el uranio. Eh, pero bueno, ¿algo más que quieres hablar que no hemos tocado hoy, no hemos cubierto hoy? Eh, completamente fuera de tema. Si la gente quiere ver algo, sobre todo de Ucrania, antes de que pasara todo esto, Super Light es la comedia esta del presidente.
está en Netflix. Oh, el sitcom, tú dices, espérate, Sí, yo vi parte de eso el otro día. Sí, precisamente yo te iba, antes de bajar para empezar a grabar, pusieron en Netflix la segunda temporada. Nosotros vimos la primera completa. No me digas. Yo Espérate, no entonces sé. tienen subtitles. ¿Tienen Sí, yo sí. No me digas. Y ¿Cómo es que se yo llama? no sé si el Servant of the People es algo así como el sirviente del pueblo. Entonces, eh, tiene una parte que tú tienes que tener, pienso yo, tal vez no, yo no sé, porque a mí me parece cómica porque tal vez yo entiendo un poco la cultura, ¿no? De ellos, Claro, me es claro. afín. Pero para la gente que quiera saber un poco cómo era antes de la guerra, se van a llevar una idea muy, muy, muy buena y bien de una manera cómica, simpática. Una broma, yo bajé, me estaba riendo con ella porque él, él se hace presidente. Por eso es que hablan siempre de que él es un comediante, pero en esta segunda No, lo era. temporada, sí, él También era un empieza, abogado. sí, y en esta segunda temporada él empieza con los ministros de él y esos son amigos de él, que él los puso ahí, gente que es honesta, que era súper difícil de encontrar. Y él está luchando con uno para que, con el ministro de Relaciones Exteriores de él, para que logre un acuerdo de poder viajar a Islandia sin visa, que no hiciera falta visa. Y lo logra, el ministro de él lo logra. Y entonces él al otro día se levanta por la mañana, el presidente, y no hay nadie en el país. Nadie. Sale manejando. Él anda, el guardaespaldas de él es maneja el pick-up y anda en una truck, andan por todos lados. No es, ni el guardaespaldas. Y él se va solo para la oficina. Y están todas las calles vacías. Y hay un cartel grandísimo que dice felicidades de Ucrania por la visa. Por el acuerdo de la visa. No quedó nadie. Todo el mundo se fue. Eso, yo me estaba riendo porque me estaba acordando de Cuba. ¿Y en qué? Sí, así va a pasar un día. ¿Y en qué época fue ese show? Eso ya lo empezó a filmar en la 2014, 15, algo así. Oye, Tiene que haber sido un poquito antes. Sí, él era un comediante de esos que se paran delante de un micrófono y hacen chistes como Álvarez Guedes, pero también tenía el programa de televisión, el sitcom ese. Ya, la segunda temporada empezó, está buena. El que quiere darse una idea de cómo era No, yo lo voy a ver. antes de la guerra y tienes un tiempo. En Netflix está Perfecto. ahí lo pueden ver. Oye, y nosotros no estamos afiliados con Netflix, no estamos. No, pero bueno, es donde no único lo estamos puedes ver. vendiendo los programas de Netflix, pero bueno. No, es donde único lo puedes ver ahora. Bueno, Ernesto, entonces un día vamos Vale. a hablar en más detalle de todo esto y si pasa algo nuevo, yo espero que la familia tuya esté segura y que las cosas estén mejorando por allá, no lo sé por seguro, pero bueno. Ahí están todavía, por suerte no siguen más o menos todo igual, no ha cambiado, lo cual es buenas noticias. Vamos a ver cómo son las cosas. Sí, no, yo rezo todas las noches por la gente en Ucrania, porque lo que está pasando es algo que no tiene, yo no quiero hablar ni de los detalles. Pero bueno, hasta aquí llegó el programa de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que den likes, que se suscriban y que nos manden comentarios. Yo quiero ver qué ideas tienen ustedes para otros programas. Y yo estoy seguro que van a ver a Ernesto Filexovich más a menudo en el programa. Okay. Así que bueno, hasta la próxima, Ernesto. Gracias, Hernán. Hasta luego. Bueno. Ajá.